Me imagino, hermanos, pues buenas noches de nuevo, que pueden ver la pantalla completa en su teléfono o monitor. Y como habíamos anticipado en la introducción, hoy vamos a seguir con el tema de las relaciones, el tema de nuestra manera natural de interactuar con los demás, de relacionarnos. Normalmente una forma que viene hecha o dada por diseño, venimos así de fábrica, y que a veces también es trabajada por uno mismo para que se conforme a un estándar que nos parece mejor. La semana pasada, además, estuvimos viendo en esos estilos de relacionarnos eh, el asunto de la encuesta, que nos enseñó específicamente cuáles estilos de relacionarnos existen, que son 4 fundamentalmente, y que todos impactan el liderazgo de cada cual. Sabemos, aunque alguno piense o suponga que no es líder, que todos tenemos o somos líderes en algún nivel de influencia. Lo que hemos dicho antes, que John Maxwell declara como el liderazgo 360, donde todo el mundo de alguna forma influye con su estilo a todas las personas que tiene a su alrededor. Y vimos además los estilos primarios de relacionarnos que están aquí. Son influyente, concienzudo, dominante y sólido. Si ustedes lo recuerdan, que son, en palabras más llanas, los que conocemos como colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Todos ya evaluados por cada uno en el tiempo de vida que llevamos, y donde a veces nos encasillamos en uno o preferimos haber nacido o tenido otro. Casi siempre el de flemático y el de melancólico son los que la gente menos les gusta o rechaza, y los coléricos y sanguíneos los que la gente normalmente prefiere. Sin embargo, cada uno tiene sus virtudes y sus debilidades. Y hoy vamos a estudiar los estilos para relacionarnos que tuvieron específicamente 2 personajes bíblicos y cuáles son las lecciones que sacamos de ellos. Pero no podemos olvidar aquellas palabras de advertencia de la semana pasada que decían que tu estilo natural de liderazgo para relacionarte nunca puede ser una excusa para tener una conducta pecaminosa. Y si alguien se puede estar preguntando, ¿y cómo yo sé si mi estilo es pecaminoso o raya a veces en la pecaminosidad? Lo vamos a ver al final de la clase con una cita muy importante del libro de Gálatas. No es bíblico decir, yo soy una persona dominante, atropello a los demás y perdónenme, hermanos, si yo le hago daño. El Espíritu de Dios es que equilibra el estilo natural de cada uno. Y 2 Corintios 12:9, que lo vimos la semana pasada, es el equilibrio de Dios para el temperamento autosuficiente de Pablo. Lo fue y lo vamos a ver hoy de nuevo. Y el Señor permitió el aguijón en su carne para enseñarle que no era tan fuerte como pensaba, y Pablo pudo descubrir el poder de Dios en su debilidad. Aprendió a vanagloriarse en sus debilidades y no en sus logros. Descubrimos además, o estudiamos además, como una advertencia, que el estilo natural de relacionarnos no siempre determina cómo automáticamente nos vamos a relacionar en cada situación. Dios te creó, hermano, me creó a mí además como un ser viviente, no como una máquina. Y podemos escoger un estilo natural, aunque no siempre eso determina las selecciones que hagamos. Dios nos ayuda a entender que nuestra labor de líderes servidores es de servidores mientras utilizamos
y determinamos los puntos fuertes y débiles de cada estilo. Y aunque algunos, ya entrando en la clase de hoy, aunque para algunos parezca contradictorio, la diversidad de estilos dentro de la iglesia puede a veces producir conflictos, pero al final brinda el importante equilibrio que se necesita para cumplir la encomienda de Dios. Josari puso un ejemplo la semana pasada, si no me equivoco, donde ella decía cómo los miembros de un cuerpo son o pueden ser tan diferentes, sin embargo, cada uno brinda el aporte y el equilibrio necesario para ser útil en el cuerpo y cumplir la encomienda de Dios. Lo cual, por supuesto, nos recuerda una importante lección. En el servicio a Dios, todos somos necesarios. Cada uno de los que están en esta clase en el día de hoy y los que no han llegado, sabe o debe saber que cada uno es necesario y que todos nos necesitamos unos a otros. Yo necesito a César Franklin me necesita a mí. Yo necesito estilo como el de Anisa necesita a veces un estilo como el mío. Yosari necesita a veces el estilo de Yocasta y Yocasta el de Yosari y todos nos complementamos. Debemos agradecer, mis hermanos, los puntos fuertes de cada uno. Dios así nos hizo. Y objetivamente pensar en las debilidades que necesitamos ver y cómo buscar vencerlas. Que haya un estilo no quiere decir que no tenga debilidades y lo que debemos buscar es la identificación de cada una y vencerlas. Igual debemos pensar piadosamente sobre los puntos fuertes y posibles de las debilidades de los demás hermanos. Somos casi siempre, todos lo sabemos, como buenos hermanos y dominicanos, muy críticos de los puntos débiles de los demás, pero muy suaves y considerados cuando se trata de evaluarnos a nosotros mismos. Debemos tener misericordia, ser compasivos cuando vemos los puntos débiles de los demás, pero también debemos ser buenos para reconocer sus puntos fuertes. Y hoy es de nuevo una oportunidad para recordar a cada uno quién es en Cristo por diseño y cómo Él puede usarte a ti y puede usar a los demás en la iglesia y en cualquier lugar donde te encuentres y sirvas en el ministerio. Veamos pues cómo Dios utilizó la personalidad de un personaje bíblico, aunque vamos a ver más de uno, y consideremos también piadosamente cómo puede usarte el Señor hoy y mañana para hacer una diferencia. Dios cumple sus propósitos usando a hombres y mujeres. Dios, por cosas que en su soberanía Él determinó, decidió utilizar a los hombres y mujeres con sus debilidades y defectos, pero también con sus fortalezas para llevar el mensaje del Evangelio de Cristo. Estaba pensando cuando preparaba la clase en un libro que tengo aquí que utilizamos en el trabajo, si alguno quiere una referencia de qué lo puede ayudar a conocer bien este punto. Es un libro que utilizamos hace algún tiempo en el ministerio en que trabajo, llamado el libro Viva sus fortalezas. Ahí está. Y es un libro que definitivamente fue una bendición en su momento porque nos ayudó en la oficina a descubrir los talentos que Dios nos concedió y a vivir modelando las fortalezas que el Señor nos dio. El libro enseña, entre otras cosas, que más que luchar por cambiar los estilos que podamos tener y que aparentemente no son buenos o no nos gustan, lo que tenemos es que aprender a sacar filo de las fortalezas que ya el Señor nos dio. Y este libro que he recomendado también por John Maxwell, pastor y autor cristiano,
Dice él en la introducción: la iglesia en los Estados Unidos está experimentando una escasez de energía y las personas desaprovechan el poder de sus dones innatos. Y si te recuerdan o si te parecen conocidas estas palabras, y si te has sentido alejado de tu iglesia últimamente, y si ya incluso no vas tan seguido como antes, o si tal vez por el contrario, eres un miembro apasionado de tu iglesia que desea profundizar su compromiso e inspirar a los demás, este es tu libro. Sea cual sea el caso, lo cierto es que la mayoría de los fieles declaran que en sus congregaciones no tienen la oportunidad de hacer aquello que mejor saben hacer. Y eso provoca que las personas se alejen de la iglesia. Sin embargo, las cosas no tienen por qué ser así. Viva sus fortalezas, te demuestra a ti y a todos los miembros de tu iglesia cómo utilizar los dones innatos que Dios dio para enriquecer la congregación de forma inmediata. Y hace ahí una referencia del cuerpo humano. Vamos a ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo representa, gocé mucho con esta clase, al leer y estudiar los casos, representa a un líder servidor que Dios escogió para servir de una forma especial. Y observemos el estilo del apóstol Pablo para relacionarse y veamos cómo Dios lo usó y moldeó para su servicio. En los siguientes pasajes podemos buscar la Biblia. En el siguiente pasaje o siguientes pasajes, busquemos cómo Pablo se relacionó con los demás. Todo el mundo yo sé que tiene una opinión del apóstol Pablo. Y en Gálatas 2, 11 al 19, Pablo les escribe a las iglesias de Galacia, actual Turquía, para que luchen contra la herejía que negaba la salvación de la fe. Y me recuerdo, así lo puse aquí sí, como una nota, que precisamente Martín Lutero decía que la carta a los Gálatas es la carta que nos enseña determinantemente que el Señor nos ha redimido de la ley. Él le llamaba a Martín Lutero, recuerdo, la carta o la declaración de independencia del Evangelio. Ahí el apóstol Pablo refiere la libertad que el creyente ha ganado en Cristo de la ley. ¿A quién se refirió Pablo en este pasaje? Y vamos a buscarlo. El libro de Gálatas, capítulo 2, del 11 al 19. Dice la palabra de Dios: Gálatas 2, del 11 al 19. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los que predicaban que había que circuncidarse. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, o sea, a que el Señor nos había liberado de la ley, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, que se convirtieran a los ritos de los judíos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me vuelvo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. ¿A quién se refirió Pablo en este pasaje? En el versículo 11 se refiere, por supuesto, al apóstol Pedro, de que cuando lo encontró en Antioquía, lo resistió frontalmente porque era de condenar. ¿Cuál era el tono de su mensaje? ¿Había en sus comentarios espacio para transigir, o sea, para ceder en su posición? No había ningún espacio para transigir. Pablo estaba determinado. Y veamos también el libro vamos a ver luego a Corintios, segunda de Corintios, pero vamos a ver Hechos, capítulo 15, los versículos 36 al 41. Ya estamos viendo el estilo del apóstol Pablo. Y en Hechos 15, del 36 al 41, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que no es más que Marcos, es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos y que era primo de Bernabé. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y así pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo quería regresar a las iglesias establecidas en su primer viaje misionero e invitó a Bernabé para que lo acompañara, pero Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. ¿Y por qué Pablo no quería llevar a Juan Marcos? Lo dice el versículo 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. No, 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 no. Con Juan Marcos, nada. ¿Cómo describe la Biblia su desacuerdo? En el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Y qué decidió hacer Pablo? Escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué puntos fuertes y débiles vemos en el estilo de Pablo? Bueno, fuertes vemos su compromiso con la tarea que Dios le había asignado, tremendo compromiso por el cual sabemos que luego dio su propia vida, su determinación y decisión en las situaciones difíciles, no se le apretaba el pecho, absoluta y completamente valiente. Y puntos débiles pueden incluir, por supuesto, su espíritu dominante. Aquí puse posiblemente estridente. Esta gente que donde quiera que llegan se hacen sentir. Impulsivo puede ser, además. Y podemos irnos revisando qué características tenemos en el estilo de cada uno. Y tenía además como debilidad la tendencia a obviar los sentimientos de las personas. Como enseña el libro de Vive tus fortalezas,
Pablo era definitivamente orientado al desempeño. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y vamos a hacerlo. Y si había que obviar, por supuesto, para alcanzar el objetivo, los sentimientos y las nimiedades que mucha gente siempre tiene en cuenta, hermano, este no es momento de considerar eso. Es a cumplir o a hacer lo que vinimos a hacer. Y yo sé que en este grupo y en la iglesia, en sentido general, podemos identificar personas que tienen puntos fuertes de lo del apóstol Pablo y puntos débiles también que se conocen. Pero Dios utilizó el estilo dominante de Pablo para dirigir la misión de llevar el evangelio alrededor del mundo, y Pablo al final se terminó conociendo como el apóstol de los gentiles. ¿Qué dijo Pablo? Y es lo que vamos a ver en 2 de Corintios 10:10, y fue lo que vimos también la semana pasada. 2 de Corintios 10:10. No se nos olvide. 2 de Corintios 10:10 dice específicamente, y es una observación que Pablo hace a la iglesia de Corintios, porque a la verdad ustedes dicen, las cartas de Pablo son duras y fuertes, pero su presencia corporal es débil y la palabra es menospreciable. Hasta se burlaban de él. Pero en el mismo 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 1 y luego del 6 al 13, Pablo se defiende y dice, pero ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y pasa ahí inmediatamente a citar las revelaciones que del propio Jesús había recibido el Pablo. Y dicen los versículos 6 al 13, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad al fin y al cabo. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en afrentas y en necesidades y en persecuciones y en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las demás iglesias, sino en que yo mismo no les he sido carga. Perdónenme este agravio. Me imagino a Pablo ahí contenido, aguantándose, pero por el dominio que puede dar el Espíritu Santo, lo que es la clave de todo esto, Gálatas 5:22 además, por el dominio que puede dar el Espíritu Santo, Pablo equilibradamente pudo ser valiente al mismo tiempo que reconocer con humildad que tenía un aguijón de parte de Dios que lo tenía, digámoslo en buen dominicano, aterrizado. Jesús, igual que Pablo, fue un líder dominante. Él fue el humano perfecto y en su vida definitivamente mostró los puntos fuertes y positivos de cada estilo de conducta. De eso no tenemos ninguna duda. Nunca él violó la ley de Dios,
mientras daba el ejemplo de esos estilos para relacionarse. Y ahí tenemos a Hebreos 4:15 que dice que Jesús precisamente fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no cometió pecado. Realmente no cometió pecado como si hubiera sentido la compulsión a pecar, pero la evitó, sino que sencillamente la naturaleza santa, pura de Jesús. En la naturaleza santa y pura de Jesús, él nunca cometió pecado. En su corazón, sus intenciones, su pensamiento, no hubo pecado. En Juan 8:12, 59, para seguir viendo lo que es en Jesús un líder dominante, Jesús mostró un estilo de liderazgo dominante cuando se enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo. Y todos reconocemos en el relato bíblico las veces que Jesús fue dominante. Interesante capítulo porque ahí es que Jesús le dice a los religiosos, escribas y fariseos y demás secuaces, les llama: vosotros sois hijos del diablo, de su padre el diablo. Ellos habían cuestionado el testimonio de Jesús y Jesús se enfrentó a sus pensamientos enseñándoles que juzgaban mediante los patrones humanos y que no sabían nada de él. Juan 8:15. Y declara que su testimonio es verdad porque él y su padre son uno. Jesús nunca se sintió avergonzado de decir que él y Dios uno son. Y ni se sintió atemorizado al decir que su testimonio es válido. Jesús definitivamente, de una forma dominante, rehusó rendirse cuando los líderes religiosos le retaban. En Jesús se combina el estilo dominante de Pablo, pero vamos a ver qué más se combina en Jesús. En el caso de Bernabé, y que vimos en el libro de los Hechos al principio, o lo vimos en la historia que hablamos de él con Pablo, Bernabé era un levita, un sacerdote de la isla de Chipre. Su nombre era José, pero los apóstoles lo llamaban Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Wow. Ya con ese nombre tiene un nombre pacífico. Hechos 4, 36 y 37. Y sabemos de ahí, que tenía un corazón generoso y que incluso llegó a dividió sus posesiones con la iglesia. De verdad que él lo tenía. En Hechos 9, 23 al 28, Jesús había acabado de llamar a Saulo de Tarso para ministrar a los gentiles y Pablo comenzó a predicar en Damasco, pero tuvo que salir huyendo a Jerusalén cuando algunos líderes religiosos planearon matarlo. Esa fue aquella vez que Pablo fue descolgado en una canasta porque tenían intenciones de matarlo. Es esa, si no me equivoco. ¿Qué pensaron los creyentes de Jerusalén acerca de Saulo? Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 9, versículo 26. Hechos 9, perdón, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo alguno. Imagínense, después de Pablo haber sido un azote de la iglesia, y este hombre dice que se convierte y que sirve al Señor y desea juntarse con los discípulos. Con mucha razón, le tenían miedo o estaban escépticos de la conversión de Pablo. Pero ¿quién animó a los discípulos para confiar en Pablo? En el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole,
lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ah, tremendo. Encontró Pablo en Bernabé un líder influyente, cuya palabra pesaba y su testimonio era bueno. Y Bernabé intercede por el apóstol Pablo o por Saulo para que sea aceptado. ¿Qué sucedió cuando Bernabé apoyó a Saulo? El versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Le dieron carta abierta para que fueran parte de la iglesia. Y volvamos a Hechos, a Hechos 15, donde estábamos antes. A Hechos 15, del 36 al 41. En Hechos 15, 36 al 41. Leamos el pasaje de nuevo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, se fue a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó así por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Si vemos el pasaje desde el punto de vista de Bernabé, ¿por qué quería Bernabé llevar a Juan Marcos? Juan Marcos, me recordé también esa nota del libro de Marcos y lo que enseñan la Biblia de estudio, que Marcos, mis hermanos, el que no quiso acompañarlos y que Pablo se resistió a llevarlo con él por haberse apartado desde Panfilia, es nada más y nada menos que aquel joven que el propio Marcos dice en Marcos 14, 52, que dejando su ropa no le siguió y huyó. ¿Se acuerdan? ¿Por qué parece que Pablo y Bernabé formaban tan buen equipo? ¿Por qué parece que Pablo y Bernabé formaban tan buen equipo? Hacían el equipo, como uno ve en la película, de policía bueno y de policía malo. Uno que es suave y uno que es firme. ¿Qué puntos fuertes y débiles vemos en el estilo de Bernabé? Bueno, Bernabé tiene una naturaleza sobresaliente, parece ser muy conciliador, bien reflexivo, tenía entusiasmo, porque no porque fuese de esa manera dejaba de tener entusiasmo para hacer el trabajo de la obra y visitar a Chipre predicando y demás lugares, pero también o al mismo tiempo Bernabé tenía flexibilidad. Sin embargo, debilidades pueden ser su pobre capacidad para cumplir órdenes y la fuerte necesidad de complacer a los demás. Dice este mismo libro de Viva sus fortalezas, no sé si ya lo había dicho aquí, que una debilidad no es más, o muchas veces, que una fortaleza exagerada. Es tan bueno, que entonces se pasa. Y lo que fue una fortaleza termina convirtiéndose en una debilidad. Y Jesús como líder influyente. El ejemplo de Bernabé. Jesús también ejemplificó las características positivas de un estilo influyente. Y cuando fue al pozo de Samaria, persuasivamente y con gran sensibilidad se acercó a la mujer que estaba allí.
El ejemplo, el relato de la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Y que si vamos a recomendar donde ver esa historia de una forma impactante en una película, es en la película The Chosen, El Elegido, donde ese relato de la mujer samaritana es hermosísimamente presentado. Ella fue, dicho sea de paso, la primera persona evangelizada por Jesús. Y cuando ella preguntó acerca del agua y dónde debía adorar, el maestro gentilmente la guió hacia él mismo, hacia el agua de vida. Jesús influyó para que ella confiara en él. Jesús la enfrentó a su pecado, pero sin dañar su corazón ya herido. Fuerte cuando tenía que ser fuerte, pero compasivo al mismo tiempo cuando había que ser bien compasivo. En Jesús había el equilibrio, había en los evangelios, o está narrado en los evangelios, y es así, Jesús es el equilibrio perfecto. Y Dios utilizó el estilo fuerte de Pablo para enfrentar conflictos y retos en su misión. Como cuando se va en un barco y hay que tomar decisiones difíciles, siempre se necesita un apóstol Pablo, pero también se necesita un Bernabé que sopese las decisiones y no nos guiemos por el impulso. Dios utilizó el estilo influyente de Bernabé para atraer a Pablo a la iglesia y sanar a personas heridas como Juan Marcos. Y Dios le da a las personas una variedad de estilos para que se relacionen, que brinden el equilibrio al equipo del ministerio de la iglesia. Y tú y yo, hermanos, de nuevo, podemos decir que nos necesitamos unos a otros. Recordemos finalmente que tu estilo natural para relacionarte no es una excusa para pecar. El Espíritu de Dios equilibra tu tendencia natural con el temperamento de Dios. Y no importa cuál sea tu estilo, el fruto del Espíritu Santo, y esa es la clave que mencionábamos al principio, lo que dice en Gálatas 5, 22 y 23, siempre es parte de las relaciones de un líder servidor. Gálatas 5, 22, que todos nos lo sabemos o lo hemos escuchado, y es la clave del estilo, el centro del estilo, el equilibrio en el estilo de todo creyente. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay límite. Pero los que no, para los que son de Cristo, han de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y más adelante sigue diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu Santo nos moldea, nos puede moldear y moldea tu temperamento como moldea también el mío para su gloria. Y finalmente, antes de que pasemos a los comentarios, en resumen, hemos aprendido en las dos últimas clases que tú y yo tenemos un estilo natural con que nos relacionamos. Que hay 4 estilos principales, cada uno con sus puntos fuertes y con sus puntos débiles. Que Dios utilizó el estilo dominante de Pablo para que el evangelio fuese esparcido. Y que Dios al mismo tiempo utilizó el estilo influyente de Bernabé para edificar el primer equipo de misiones y restaurar a Juan Marcos en la misión de la iglesia.
y que el Espíritu Santo es el equilibrio de tu estilo natural. Que el Señor nos permita, mis hermanos, ser compasivos con los demás en sus debilidades y con nosotros mismos en las nuestras. Valorar además las fortalezas que tenemos nosotros mismos y que tienen además los hermanos. Y que sobre todas las cosas aumente el amor y que el fruto del Espíritu Santo sea cada vez más realidad, de forma que con ese corazón compasivo podamos edificar el cuerpo de Cristo. El Señor nos ayude en esta noche y vamos así a pedírselo al Señor en este momento. Señor, te damos gracias de nuevo hoy, en esta noche ahora, por esta oportunidad que nos has concedido de aprender, Señor, que en tu increíble capacidad, sabiduría, inteligencia, providencia, tú, Señor, puedes utilizar a tantos hombres y mujeres imperfectos que te sirven para que se haga se haga y se cumpla el llamado de esparcir el evangelio. Oh Señor, tú pudiste haber determinado de alguna forma que el evangelio se conociese en otras maneras. Señor, pero la encomienda no ha sido dada a ángeles, no ha sido nada dada a nadie más, sino a estos hombres y mujeres imperfectos que han sido lavados de sus pecados con la sangre de Cristo. Gracias, Señor, te damos de nuevo. Sabemos que somos honrados con esa encomienda que tú has entregado a estos vasos de barro que cargan un tesoro que no tiene precio. Y te pedimos, Señor, que tú des ese espíritu afable, compasivo, misericordioso, gentil, que nos ayuda a vernos a nosotros mismos con compasión e igual a los demás. Y que nos permite además ver las fortalezas de cada uno equilibradamente. Y en el amor, que es el vínculo perfecto, como enseña tu palabra, podemos edificarnos los unos a los otros. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor, porque tú tienes una inteligencia que todavía no podemos comprender. Tu sabiduría, Señor, es más grande que el universo, y tu amor, Señor, que se compadece todavía de nuestras debilidades y nos lleva de la mano, es todavía más difícil de entender. Te bendecimos en esta noche. Te damos, Señor, las gracias. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos.